Fui el chico callado que un día explotó, y lo que hice me persigue hasta hoy. Nunca fui de los que buscan problemas. De hecho, toda mi vida he sido todo lo contrario. Soy de los que se sientan atrás, de los que bajan la mirada cuando alguien alza la voz, de los que se encogen cuando un grupo de compañeros se acerca con malas intenciones. Siempre fui el chico callado, el raro, el que se sentaba solo en el comedor, el que los profesores llamaban por su nombre con un suspiro de resignación porque sabían que no iba a causar problemas, pero tampoco a destacar. Me llamo Mateo, tengo 24 años ahora, pero la historia que voy a contar pasó cuando tenía 11. La he llevado conmigo durante más de la mitad de mi vida, y todavía hay noches en las que me despierto con las imágenes en la cabeza, con los sonidos, con los gritos. Por eso escribo esto, porque necesito sacarlo. Porque aunque han pasado años, todavía siento que soy un animal. Desde que tengo memoria, fui un niño que vivía en su cabeza. Mi mamá trabajaba todo el día, mi papá se fue cuando yo tenía 3 años, y la televisión era mi niñera. Pasaba horas viendo caricaturas, pero lo que realmente me atrapaba eran los animes de peleas. Dragon Ball, Kenichi, Baki, cualquier cosa donde los personajes se enfrentaran, donde hubiera golpes, técnicas, y sobre todo, donde el débil pudiera volverse fuerte con entrenamiento y disciplina. Empecé a imitar lo que veía desde los 8 años. No había un gimnasio ni un maestro, solo yo frente al espejo del baño, repitiendo movimientos que veía en la pantalla. Aprendí el clinch tie de tanto verlo en Kenichi. Pasaba horas practicando el rodillazo, una y otra vez, contra el aire, contra una almohada, contra el colchón. Era mi secreto. Nadie sabía que el niño callado que apenas hablaba en clase pasaba las tardes ensayando movimientos de pelea. No lo hacía porque quisiera pelear. Lo hacía porque desde que entré a la primaria, las peleas me encontraron a mí. El bullying empezó en primero. No fue de golpe, fue como una marea que sube lentamente. Al principio eran empujones en los pasillos, risas cuando me caía, apodos. Luego se volvieron más constantes, más organizados. Había un grupo de chicos de mi grado, 4 o 5, que me habían señalado como su blanco favorito. Me seguían a la salida, me rodeaban, me empujaban hasta meter en algún callejón. Ahí empezaban los golpes. Al principio eran empujones, palmadas en la nuca, patadas en los pies. Con el tiempo se volvieron más sistemáticos. Una vez me llevaron a un descampado cerca de mi casa y me golpearon en la espalda con un palo mientras otros me sujetaban. Esa vez. No pude sentarme bien durante una semana. Otra vez me patearon las piernas hasta que no podía caminar sin cojear. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba, yo decía que me había caído jugando. Aprendí a soportar el dolor en silencio. Aprendí a tragar las lágrimas antes de llegar a casa. Aprendí a ponerme camisas de manga larga para que no se vieran los moretones. Aprendí que si lloraba, se burlaban más. Si me defendía, me golpeaban más. Así que me quedaba quieto, recibía los golpes, esperaba a que se cansaran y luego caminaba a casa con la cabeza gacha. Eso duró años. 3 años, para ser exactos. Desde los 8 hasta los 11, mi vida fue una sucesión de días en los que sabía que en algún momento me iban a encontrar, me iban a rodear y me iban a pegar. Era como una rutina, como una factura que tenía que pagar todos los días. Y yo la pagaba, en silencio, sin contarle a nadie, sin pedir ayuda, porque en el fondo creía que me lo merecía. Que si me pegaban era porque algo andaba mal conmigo. Que si me señalaban era porque yo era el raro, el diferente, el que no encajaba. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes mi mamá trabajaba hasta tarde y yo llegaba a casa solo. Ese día había salido más temprano de la escuela porque un profesor faltó. Iba caminando por la ruta de siempre, el camino que conocía de memoria porque lo había recorrido cientos de veces con los ojos en el suelo, esperando no encontrarme a nadie. Pero esa tarde sí me los encontré. Eran 3. Los mismos de siempre. Uno de ellos llevaba un palo, de esos que usan para las escobas, pero sin la escoba. Lo giraba en la mano como si fuera un bate.
Cuando me vieron, empezaron a caminar hacia mí con esa lentitud de los depredadores que saben que su presa no va a correr. ¿A dónde vas, Mateito?, dijo uno, riéndose. Tan solito como siempre, dijo otro. Yo seguí caminando, con la cabeza gacha, haciendo como si no los viera. Pero sabía lo que venía. Sentía los latidos del corazón acelerándose, el sudor en las manos, el nudo en la garganta. Me alcanzaron. Uno me agarró del brazo, otro se puso detrás. El del palo se puso frente a mí. ¿Sabes qué toca?, dijo, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Lo primero que sentí fue el palo en la espalda. Un golpe seco, contundente, que me hizo doblarme. Luego otro, en la misma zona. Las piernas empezaron a temblarme. Después vinieron las patadas, como siempre, en las espinillas, en los muslos. Era el ritual de siempre. Me iban a pegar hasta que se cansaran, y luego me iban a dejar ir, y yo iba a llegar a casa a limpiarme la sangre y a inventar una excusa. Pero ese día pasó algo diferente. No sé qué fue. Tal vez fue el cansancio acumulado de 3 años. Tal vez fue ese golpe en la espalda que me dolió más de lo normal. Tal vez fue que en algún momento, mientras sentía el palo golpeándome una y otra vez, algo en mi cabeza se rompió. O se encendió. No sé explicarlo. Solo sé que sentí un calor que empezó en el pecho y se extendió por todo el cuerpo, como si mi sangre estuviera hirviendo. Dejé de sentir dolor. Dejé de tener miedo. Solo había una cosa en mi cabeza: quería que pararan. Quería que dejaran ese puto palo. No recuerdo bien cómo pasó. Sé que en un momento me solté. Que agarré al que tenía el palo antes de que me volviera a pegar. Que lo tomé del cuello, igual a como había practicado tantas veces frente al espejo. Y empecé a golpear con la rodilla. 1, 2, 3. No sé cuántas veces. Sentía como sus costillas se hundían con cada golpe, pero no podía parar. Era como si mi cuerpo actuara solo, como si todos esos años de practicar movimientos frente al espejo hubieran creado un mecanismo que ahora se activaba sin mi permiso. El tipo soltó el palo. Empezó a gritar. Pero yo no escuchaba sus gritos. Solo escuchaba la sangre latiendo en mis oídos. Cuando lo solté, se desplomó en el suelo. Fui por el segundo. Lo agarré igual, rodillazos en las costillas. No opuso resistencia. También cayó. El tercero intentó correr, pero lo alcancé. Lo tomé del cuello, pero esta vez, en lugar de apuntar a las costillas, algo en mi cabeza dijo que le bajara la cabeza. Y entonces empecé a golpear su cara con la rodilla. Recuerdo el sonido. Era un sonido húmedo, sordo, que no había escuchado antes. Y recuerdo que después del primer golpe, él dejó de mover las manos. Dejó de forcejear. Pero yo no paré. Seguí golpeando, una y otra vez, con la rodilla, con el puño, con lo que tuviera. No sentía nada, ni odio ni miedo ni rabia. Solo sentía ese calor, esa necesidad de que no me pegaran más, de que no volvieran a tocarme. Y entonces la adrenalina empezó a bajar. Vi la sangre primero. Estaba en mis manos, en mis brazos, en mi ropa. Y luego vi al tipo en el suelo. Tenía la cara cubierta de sangre, las narices torcidas, los ojos cerrados. No se movía. Por un momento pensé que lo había matado. Empecé a temblar. Las piernas me flaquearon y caí de rodillas junto a él. Mis manos, las mismas que segundos antes estaban golpeando, ahora temblaban sin control. Y entonces me puse a llorar. No era un llanto de esos que se pueden contener. Era un llanto desgarrado, animal, que salía de lo más profundo. Una ambulancia, gritaba. Alguien llame a una ambulancia. Los otros dos estaban en el suelo, retorciéndose, llorando también. Yo seguía gritando, pidiendo ayuda, sosteniendo al tipo que había dejado inconsciente, con las manos temblando, con la cara llena de lágrimas y sangre. No sé cuánto tiempo pasó. Recuerdo que llegó un señor de una tienda cercana, que llamó a la ambulancia, que nos separó.
Recuerdo a los policías, las preguntas, las miradas de incredulidad cuando vieron que un niño de 11 años había hecho eso. El tipo de la cara se recuperó. Se rompió la nariz, perdió un par de dientes, pero vivió. Los otros dos salieron con costillas fisuradas. A mí me llevaron a una especie de centro para menores, hubo reuniones con trabajadores sociales, con psicólogos. Mis papás, bueno, mi mamá, porque mi papá no apareció ni para eso, no podía creerlo. Mi hijo, decía una y otra vez. Mi hijo es callado, nunca pelea. Y era cierto. Nunca había peleado. Hasta que lo hice. Al principio, hubo un alivio. Los que me molestaban no volvieron a acercarse. Nadie me volvió a seguir en la calle, nadie me volvió a empujar en los pasillos. Por primera vez en años, caminaba por la escuela con la cabeza en alto, sin miedo. Pero ese alivio duró poco. Porque empezaron a venir los recuerdos. Los recuerdos de lo que había hecho. Empezaron como flashes, imágenes que aparecían en mi cabeza sin avisar. La cara del tipo, su nariz torcida, la sangre en el suelo. Y los sonidos. Sobre todo los sonidos. Empecé a escuchar los gritos en mi cabeza. No los de ellos, los míos. Porque después, cuando ya todo había pasado, supe que ellos también habían gritado. Por favor, detente, escuchaba en mis recuerdos. Ya no lo haremos más. Déjalo. Pero yo no los escuché en ese momento. No los escuché porque estaba ciego, porque ese calor me había nublado todo. Eso me hizo sentir peor que cualquier golpe que me hubieran dado. Me volví más callado todavía, si eso era posible. Empecé a evitar a la gente, pero no por miedo a que me hicieran daño, sino por miedo a hacerles daño yo. Cada vez que alguien se me acercaba demasiado, sentía ese calor empezar a subir y me alejaba antes de que pasara algo. Mi mamá me llevó a terapia. La psicóloga me preguntaba cómo me sentía, qué había pasado, por qué había reaccionado así. Yo no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le explicas a alguien que durante 3 años te pegaron todos los días, que aprendiste a caminar con los ojos en el suelo, que dormías con moretones en la espalda, y que un día algo en tu cabeza se rompió y te convertiste en un animal? No eres un animal, me decía la psicóloga. Fuiste una víctima que se defendió. Pero yo no me sentía una víctima. Me sentía un monstruo. Pasaron los años. Terminé la primaria, entré a secundaria, luego a prepa. Me hice más grande, más fuerte. El bullying no volvió. Nadie se metía con el chico callado porque todos sabían, de una forma u otra, lo que había pasado. No sé cómo se corrió el rumor, pero todos sabían. En la secundaria me hicieron pruebas para entrar a un club de artes marciales. Me dijeron que tenía talento, que podía llegar lejos si entrenaba. Pero no pude. Cada vez que me ponía frente a un oponente, sentía ese calor empezar a subir. Sentía que perdía el control. Y tenía miedo de volver a hacer lo mismo. No volví a pelear nunca más. No he vuelto a levantar la mano contra nadie desde ese día. Pero eso no significa que me haya perdonado. Porque la cosa no terminó ahí. Hace unos años, ya en la universidad, me encontré a uno de ellos. No el que había golpeado en la cara, ese se había ido de la ciudad. Fue uno de los de las costillas. Estaba en un supermercado, comprando cosas, y me lo crucé en el pasillo de los lácteos. Lo reconocí al instante. Había cambiado, como yo, pero seguía teniendo los mismos ojos. Me vio, se quedó paralizado un momento, y yo sentí que el tiempo se detenía. Mateo, dijo. No era una pregunta. Así es, respondí. Hubo un silencio largo. Pensé que se iba a ir, que no querría hablar conmigo. Pero se quedó. Mira, dijo, con una voz que no recordaba. Ya no era el chico que me pegaba en la calle. Era un adulto, como yo, con su propia vida, sus propios demonios. Yo sé que fui un idiota cuando éramos niños. Lo que te hicimos estuvo mal.
Pero lo que pasó ese día. Se detuvo. Tragó saliva. No he podido dormir bien desde entonces, dijo. Cada vez que me duele una costilla, pienso en eso. En cómo me agarraste, en cómo no podía respirar. En cómo seguías aunque ya había caído. Yo no sabía qué decir. Sentí ese calor otra vez, pero no era el mismo. Era más bien un ardor en la garganta, como cuando uno quiere llorar y no puede. Lo siento, dije. Y lo decía en serio. Lo siento mucho. Él me miró. Por un momento, vi en sus ojos algo que no esperaba. No era miedo. Era algo más parecido al alivio. Yo también lo siento, dijo. Por todo. Y entonces se fue. Me quedé en el pasillo de los lácteos con el corazón latiendo fuerte, con las manos temblando, con esa sensación de que algo que había estado apretado por años finalmente se soltaba un poco. Han pasado 13 años desde ese día. Todavía pienso en lo que hice. Todavía escucho los gritos en mi cabeza cuando estoy a punto de dormirme. Todavía siento el calor en las manos cuando alguien levanta la voz. Pero he aprendido a vivir con eso. Fui a terapia durante años. Aprendí que el cuerpo guarda el trauma, que la violencia genera más violencia, que un niño que es golpeado todos los días no puede simplemente defenderse sin consecuencias. Aprendí que no soy un monstruo, que fui un niño que hizo lo único que sabía hacer después de que nadie lo protegió. Pero también aprendí que eso no borra lo que pasó. No sé si los chicos que me golpearon durante años piensan en eso. No sé si cargan con el mismo peso que yo cargo. Pero sé que ese día, con 11 años, en un descampado, algo se rompió en mí y algo se rompió en ellos. Y que nada de eso se arregla con un lo siento en el pasillo de un supermercado. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día hubiera seguido caminando. Si me hubiera dejado pegar, como siempre. Si hubiera llegado a casa con los moretones de siempre, me hubiera limpiado, me hubiera acostado y al día siguiente hubiera hecho como si nada. Quizás todavía me estarían pegando. Quizás no. Pero no habría tenido que cargar con esto. No habría tenido que verme en el espejo y preguntarme quién era ese niño que tenía la cara llena de sangre ajena y seguía golpeando. Si algo aprendí de todo esto, es que la violencia no es una solución. No importa cuántas veces te hayan pegado, no importa cuánto hayas sufrido. Cuando tú te conviertes en el que pega, algo se pierde para siempre. Algo que no se recupera con terapia, ni con disculpas, ni con el paso de los años. A veces me encuentro viendo los mismos animes que veía de niño. Veo a los personajes pelear, a los débiles volverse fuertes, a los buenos vencer a los malos. Y pienso en ese niño de 8 años frente al espejo, practicando rodillazos, soñando con ser fuerte. No sabía que la fuerza podía ser una condena. Para los que lean esto. Si estás pasando por algo parecido, si te están pegando, si sientes que no hay salida, por favor, pide ayuda. Habla con un adulto, con un profesor, con alguien. No te quedes callado como yo. No esperes a que tu cuerpo decida por ti. Porque cuando explotas, no solo lastimas a los que te lastimaron. Te lastimas a ti mismo. Y esa herida no se ve en los moretones, no se cura con hielo ni con vendas. Es una herida que te acompaña para siempre. Yo tengo 24 años ahora. Trabajo, estudio, tengo amigos, salgo los fines de semana. Por fuera, soy un adulto funcional. Pero por dentro, todavía tengo 11 años, todavía estoy en ese descampado, todavía escucho los gritos. Ese día me defendí. Pero no fue una victoria. Fue una derrota. La derrota de un niño que no tuvo otra forma de pedir ayuda. La derrota de un niño que creyó que la única manera de dejar de sufrir era hacer sufrir. Ojalá hubiera hablado antes. Ojalá alguien hubiera visto las señales. Ojalá no hubiera tenido que llegar a ese punto. Pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con él.